El orden del día que planteamos, como ya sabéis, siempre es modificable, siempre podéis hacer las aportaciones que queráis. Sería estrategia para la elaboración de un programa municipal, sería el primer punto. Un segundo punto que sería, bueno, pues el informe definitivo de la manifestación de mañana en Madrid. Un tercer punto que sería la presentación del círculo de deportes. Y un cuarto punto de ruegos y preguntas. Si os parece bien esto, si queréis añadir algún punto a citar, es el momento de hacerlo. Una sugerencia. Sí. Es que yo oigo mal. Y entonces, en un momento determinado, pienso que deberíais de pedir un micrófono y con un cable y la próxima vez poder oír perfectamente las aportaciones de cada uno, que eso no supone nada, ¿vale? Vale, no sé si tiene lo veis, que no es... ¿Sabes cuál es el problema también? Que hay gente que con el micrófono se corta un poco para hablar. Bueno, es más importante que oigamos a que... Bueno, pues empezamos con el primer punto, que sería estrategia para la elaboración municipal de un programa municipal. Pondría Primi y abriríamos un turno de palabras. Sí, bueno, yo doy unas pinceladas de la metodología que estamos planteando para trabajar este tema y luego pues espero que los compañeros vayan concretando un poco más, ¿no? O sea, nos planteamos el desarrollo de ese programa, bueno, el trabajo que tenemos que ir desarrollando entre todos y todas para llegar a lograr un programa municipal en 4 fases, ¿no? Bueno, decir que el objetivo ya es, ¿no? Como se planteó el otro día, José Luis lo explicaba el otro día, y elaborar un programa, tener un discurso parlamentario para el concejo, ¿no? Ver cuáles son las problemáticas, cuáles serían los ejes centrales de un programa y tener pues, postura con relación a una serie de temas que afectan a la localidad, ¿no? Todos esos aspectos que son de competencia municipal, pues tener opinión, ¿no? Tener que decir, ¿no? Que todo esto al final se plasme en un documento que resuma lo que el Círculo de Podemos en Avilés y nuestro partido opina de todo lo que afecta a los avilesinos y a las avilesinas. En las fases pues serían una fase de prediagnóstico, una fase de encuentros con los actores sociales, una fase de sistematización y finalmente una fase de plebiscito del programa, ¿no? La primera fase, la de prediagnóstico, y en la que estamos ahora mismo. ¿En qué consiste ese prediagnóstico? Bueno, pues consiste en ver cuáles son los distintos ejes en los que tenemos que trabajar, pues igualdad, urbanismo, medio ambiente, asociacionismo, participación ciudadana, etcétera. Son una serie de ejes, 10 ejes tenemos nosotros identificados, y en esos ejes pues trabajar de la siguiente forma, ¿no? Ver cuáles son los actores sociales, a qué personas o qué colectivos son aquellos que deberíamos tocar, con qué personas o con qué colectivos hay que contactar para que para que nos trasladen el trabajo que ellos tienen hecho, la idea que ellos y ellas tienen de este eje, y ver si ya existe un trabajo hecho, o sea, si ya existe algo de tejido social en ese aspecto concreto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Existe algo en sanidad? ¿Existe alguna asociación, algún movimiento, alguna plataforma relacionada con la sanidad en Avilés? Si existe, si ya sí, pues contactar con esa gente y que nos trasladen cuáles son las problemáticas que hay en la zona en lo que toca a la competencia municipal, ¿no? Si no existe ese colectivo, como estamos viendo en esos diagnósticos, estamos encontrando que en algunos ejes no hay donde rascar, no vemos movimientos o no sabemos hacia dónde dirigirnos, pues buscar personas, bien dentro del círculo o bien fuera de él, tratar también de ampliar todo esto a gente que no está participando ahora en Podemos, para tratar de formar de grupos de trabajo que vayan desarrollando la labor en ese eje concreto, ¿no? Entonces el prediagnóstico consiste en esa identificación de los actores sociales, en plantearnos cómo dirigirnos hacia ellos,
si existe ya un tejido social o no, si existe, dirigirnos a ellos, y si no existe, pues trabajar para crearlo, ¿no? Porque, bueno, como hablábamos también el otro día, tenemos un problema que también es el crear, no solo es llevar el pueblo a las instituciones, sino también crear pueblo, ¿no? Crear redes comunitarias, redes colectivas para abordar pues, todos los aspectos que afectan a nuestras vidas, ¿no? Así que en algunos casos será recoger lo que otra gente ya tiene trabajado y en otros casos seremos nosotros los que tendremos que impulsar esos colectivos, esos grupos de trabajo en torno a esos ejes, ¿no? Bueno, el objetivo que tendrían esos grupos que se formen o esas personas hacia las que nos dirigimos sería pues, hacer ese diagnóstico de la situación en distintos campos e ir elaborando pues, alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que va a defender Podemos en ese eje concreto, ¿no? En esa fase en la que estamos ahora, pues estamos trabajando dentro del Consejo Ciudadano, digamos en formato borrador, vamos trabajando con unas planillas donde vamos identificando esos actores sociales y esas problemáticas. Y de ahí de allí trasladar al círculo, pues bueno, ya la semana que viene, nuestra idea sería hacer una reunión de trabajo donde ya pues, planteáramos, haciendo un apoyo audiovisual, planteáramos esos, bueno, también volcando esta información que ya tenemos a través de la web o a través de las vías que veamos, ¿no? Las vías telemáticas, volcar la información o el trabajo que nosotros llevamos haciendo para que la gente comience a pensar y a aportar, ¿no? En la próxima reunión, hacer ese prediagnóstico de una forma pues, más colectiva, ¿no? Haciendo un volcado del trabajo previo que nosotros hicimos en el Consejo Ciudadano y que aquí en el círculo se aporte para completar ese prediagnóstico, ¿no? La segunda fase, bueno, esa fase de prediagnóstico deberíamos haberla completado en el mes de enero. El mes de enero termina y digamos que estamos todavía en el prediagnóstico, ¿no? A ver si somos capaces de completar esa fase en la asamblea de la semana próxima, ¿no? Entraríamos después en una fase de encuentros con los actores sociales, es decir, con esos colectivos o esas personas que a título individual quieren trabajar en determinado campo, o esos grupos que ya se están empezando a formar para trabajar, decía ahora Manuel, un grupo en torno a la hacienda local, todo el tema de presupuestos, impuestos, etcétera, por formar un grupo de trabajo en ese aspecto, y en otros muchos en los que va a comenzar a trabajando, y ya está trabajando la gente, como por ejemplo el grupo de igualdad, o bien el grupo de cultura, que también tiene trabajo bastante más desarrollado. En enero serían esos encuentros con los actores sociales que pueden tener distintos formatos, dependiendo de lo que hayamos visto en la fase de prediagnóstico. Puede ser reuniones con asociaciones, formación de grupos de trabajo, o bien asambleas, ¿no? También uno de los ejes en la participación ciudadana sería dirigirnos a los barrios, dirigirnos a los vecinos en los distintos barrios de Avilés. Entonces, en esa fase de encuentros con los actores sociales también iría incluido distintas asambleas, bien sectoriales o bien asambleas por zonas, ¿no? por barrios. Esa sería la tarea incluyendo también pues, encuentros individuales, ¿no? Lo que llamamos encuentros café, ¿no? Juntas con una persona o te juntas con 2 o 3 para charlar de todo esto, ¿no? Esa sería lo que tenemos que hacer para el mes de febrero. En el mes de marzo, pues tendríamos que pasar a la fase de sistematización. Tenemos que poner en limpio todo ese trabajo, ¿no? Ver qué se sacó de todos esos encuentros, qué es lo que ya se está concretando, qué problemáticas hay detectadas, qué alternativas ya se plantean, o sea, lo que ya es ir elaborando ese borrador del programa que tiene que tener Podemos para el concejo, ¿no? En todo ese proceso de encuentros con los actores sociales y de sistematización de ese trabajo, hay que ir viendo, en ese camino tenemos una doble tarea, ya no solo es hacer un volcado, plantearnos el objetivo de hacer un documento, sino tenemos que ir viendo la posibilidad de llegar a formar una candidatura municipal, en la formación, o sea, en el formato que ya se planteó de la agrupación de electores, ¿no? Y viendo esa posibilidad de incorporar a gente, de ver qué gente estaría dispuesta a impulsar, ¿no? A trabajar por ese frente político, ¿no? Por el frente electoral.
En abril tendríamos que ya entrar en la fase final, tenemos que ya ver si esto último que planteaba puede prosperar o no, si vemos que hay potencialidad en Avilés para lanzarnos a ese proyecto, y en cualquier caso, sea así o no, en abril tendríamos que plebiscitar ese programa. Tenemos que plantear ya un documento para que la gente finalmente aprobara o no el programa, ¿no? El programa de Podemos. Y ahí terminaría, digamos, estas 4 fases que estamos planteando para elaborar un programa, y en el camino ver si somos capaces de formar una candidatura de unidad política. Antes de daros palabra, explicaros también alguna cosina. Como comprenderéis, la semana pasada no hicimos asamblea y hubo algún compañero o compañera que nos pidió explicaciones. Precisamente entendíamos que todo este trabajo, entendíamos que el Consejo Ciudadano tenía que empezarlo a echar a andar precisamente para presentar un plan, una idea en concreto de cómo vamos a construir todo esto, y para eso necesitábamos un poco ordenarnos y empezar a plantear esas líneas de trabajo y empezar a reunirnos primero tener la idea en la cabeza en lo concreto y después ir empezando a tener reuniones para presentar algo, porque este modelo lo que plantea, es que lo estaba hablando con José Luis, es que de este proceso es un proceso cuya metodología es la participación de todos y de todas, es decir, no solamente del Consejo Ciudadano, sino también de todos aquellos que forman parte de Podemos, e incluso, como explicaba Primi, no solamente con la gente que se siente parte de Podemos, sino con todos los actores que por su ámbito, o con las personas que creamos que consideremos que tienen el talento suficiente para poder aportar ideas en los diferentes ejes que se plantean, participemos todos de ellos, ¿no? O sea, que lo que pedimos y lo reclamamos es que vamos a volcar toda esa información y que los compañeros y las compañeras se apunten en un grupo de trabajo en donde crean que pueden aportar más, y creo que hay la suficiente flexibilidad de líneas de trabajo para poder aportar cada uno su grano de arena y empezar a trabajar esta metodología de elaborar participativamente un programa municipal, ¿no? Que a fin de cuentas era lo que también explicaba José Luis en la última asamblea, que es que Podemos, pues tiene que tener diferentes ejes de trabajo para poder ir respondiendo ante los problemas o las demandas ciudadanas en la ciudad de Avilés, ¿no? De aquí pues a los próximos años. Por explicaros algunas cosas, pues como comprenderéis, hay ejes como urbanismo, donde por ejemplo en Avilés no hay un movimiento social crítico de urbanismo, pero sí hemos localizado a una persona que es experta en urbanismo, que además ha trabajado y ha participado en varios proyectos en diferentes ciudades del Estado español, que además no es una persona que tiene solamente un perfil técnico, sino que además también tiene un perfil político, es decir, que entiende el urbanismo como una construcción también política de recuperar espacios comunes, ¿no? De recuperar los espacios privatizados en nuestra ciudad y volcarlos en lo común. Hemos estado hablando también con gente de ecología. En cultura la cosa va muy bien, creo que puede explicar perfectamente cómo es en lo concreto esta línea de trabajo. Se ha estado hablando con músicos, con gente del teatro, con gente del cine, con técnicos en gestión cultural. El trabajo ahí prácticamente está muy avanzado, es decir, ya se tienen localizadas cuáles son las problemáticas en cultura, se tienen localizado cuáles son los actores que pueden aportar cosas en esta línea de trabajo, y ya están casi en una fase de preelaboración, ¿no? de preelaborador de programa electoral, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo, tenemos más dificultades otra de las cuestiones que se plantean es que de los diferentes grupos de trabajo, en función de cómo sea, ¿no? Cómo se quiera orientar, por ejemplo en cultura, uno de los objetivos que se han marcado también es hacer una asamblea sectorial de cultura, ¿no? Y no solamente trabajar con gente de Avilés, sino también trabajar con gente
Corbera y de Castrillón, ¿no? Creo que ese es el grupo de trabajo que mejor y más desarrollado tiene los planteamientos, las tareas, los objetivos. Sin embargo, pues, por ejemplo, tenemos más dificultades en el tema, por ejemplo, de bienestar social, que es un tema más complicado porque tiene demasiadas ramificaciones. El otro día pues ya estuvimos hablando con compañeros del grupo de lo social, pero, por ejemplo, necesitamos mucha más participación ahí, ¿no? Tenemos también, pues se ha hecho un desarrollo de unas líneas generales sobre bueno, cómo actuar, cómo abordar la problemática de bienestar social, que incluiría discapacidad, incluiría vivienda, dependencia, es decir, son muchas áreas de trabajo y necesitamos también mucha ayuda en ese sentido. También es verdad que hemos localizado compañeras que estaban en Podemos que no sabíamos que tenían el potencial que tienen y nos han demostrado que evidentemente esa es una fuerza que tenemos que aprovechar. De hecho, también se ha entrado en contacto con un tema de inmigración y se va a plantear también una reunión con todas las asociaciones de inmigración, en participación también. Llamamos el tema, bueno, un poco más atrasado porque son muchas las asociaciones con las que nos queremos ver, pero también se va a plantear un encuentro de las diferentes asociaciones, es decir, un poco el reto es este, ¿no? Entonces esto parte de una idea fundamental que es cómo se elabora un programa de participación en común entre todas y todas y que bueno, que todo el mundo tiene espacio para poder aportar sus conocimientos o puede aportar su disponibilidad de tiempo en determinadas cosas. Va a ser también muy importante que mucha gente participe en el grupo de calle para poder preparar las asambleas de barrio y bueno, el calendario que tenemos es un calendario agitado en cuanto a velocidad y objetivos a cumplir, pero bueno, creemos que si Podemos se plantea que es una organización que plantea la organización popular y la participación como elemento de distinción política frente a otras organizaciones, pues este es el modelo que creemos que es seña de identidad de Podemos, ¿no? Entonces, no sé si algún compañero quiere explicar más cosas, porque hay mucho más trabajo de desarrollar. Solamente y un par de ejemplos de por dónde queremos desarrollar el trabajo. Y si nada, algún turno de palabras y preguntar lo que queráis. No, pregunto simplemente cómo es que estamos planteando presentarnos a los municipales y eso todavía no se ha planteado o aprobado en la Asamblea. Está a debate todavía, ¿no? Bien, entonces está primifado te contesto. O sea, lo que hemos planteado es una metodología para localizar cuáles son las problemáticas en Avilés, ¿vale? Y tener una respuesta política frente a todo eso, ¿no? Que no nos pase como en la última entrevista que nos hicieron, que nos hicieron una pregunta sobre un problema con el tema del Parque de las Meanas y el oro y tal, y no sabíamos muy bien cómo responder, ¿no? Entonces, lo que nosotros explicamos en la última asamblea es que independientemente de que vayamos o no vayamos a las elecciones municipales, ese trabajo teníamos que desarrollarlo igual. Una de las conclusiones que sacamos es que habíamos estado discutiendo durante meses, ¿no? Pues un montón de cuestiones, también cuestiones internas nuestras, nos pilló también pues, nuestra organización, ¿no? La conformación del partido político y que era urgente pues, que ahora Podemos Avilés se centrase y priorizase sobre el terreno de lo local, ¿no? También entendemos que en la medida en que el calendario es muy precipitado, es decir, nosotros trabajamos esa idea con la idea de presentarnos o no presentarnos a las municipales, ¿vale? Para vincularlo, pero eso no significa que hayamos decidido ir o no ir, eso todavía, como tú bien dices, no lo hemos planteado a votación, pero sí queremos establecer como estrategia para la elaboración de todo esto ir con esta idea, porque si no, bueno, pues entonces nos detenemos y podríamos ir mucho más despacio, pero
como antes de plantear la idea esa de la agrupación de lectores y tal, tenemos que ir desarrollando todos esos ejes temáticos para saber si estamos o no estamos preparados, pues tenemos que abordarlo, creo que con esa idea, ¿no? Y después ya iremos viendo si efectivamente se puede o no se puede, o si se decide ir a las elecciones municipales o no. Esa era un poco la metodología que se planteó el otro día en la asamblea y en principio nadie estuvo en desacuerdo, pero es el momento de plantear las dudas también. Arturo. Vamos a ver, lo que planteó Miguel se lo está planteando toda la ciudadanía, o por lo menos con la que contactamos mucha gente en la iglesia. Si Podemos, se está planteando si Podemos va a lanzar o no una candidatura de unidad popular. Eso es tan importante responder lo más pronto posible y tener un debate político entre nosotros, de aclararnos antes de hacer cualquier cosa, porque si no es construir la casa por el tejado, de si vamos a potenciar una candidatura de unidad popular, porque todo este proceso, desde mi punto de vista, que estáis trabajando encima con agobios y tal, que os compadezco, como dije el otro día, creo que puede crear una expectativa de encuentros ciudadanos para presentarse a una candidatura de unidad popular, que si no queda aclarada desde el principio, la decepción o esa especie de falsas expectativas sin cumplir durante todo este proceso, por no haberlo aclarado desde el principio, puede ser peor que el hacer el esfuerzo ahora, durante una semana o dos, de aclararnos si efectivamente vamos a presentarnos o no. Creo que es empezar, y insisto, en la casa por el tejado. Debemos de tener un debate político de las circunstancias que tenemos en Avilés, de las características que tiene Podemos, para poder o no potenciar una candidatura de unidad popular, y dejar a la ciudadanía lo más pronto posible aclarado en todo. Creo que después de todo ese trabajo que está metodológicamente preparado, nos va a venir de perlas de cara a las autonómicas, etcétera, etcétera. Hemos aportado muchísimo, si sabemos hacer todo ese trabajo que estáis planteando, a las posibles autonómicas. Mi opinión personal, voy a decirlo ahora, creo que no vamos a ser capaces, y hay que empezar a reflexionarlo, de sacar adelante una candidatura de unidad popular potenciada por Podemos, por una serie de características muy determinadas de nivel, capacidades, recursos humanos, etcétera, etcétera. Tenemos que ser suficientemente claros y humildes, pero sobre todo nos debemos a la ciudadanía lo más pronto posible en aclararles lo que queremos. La gente se está preguntando a estas alturas si qué es, que vais a seguir apoyando a Ganemos, si es que vais a apoyar el guiño que os está haciendo Izquierda Unida de candidatura de acción popular, a ver por dónde vais a estar. La gente se está preguntando desde hace unas semanas, porque todo el mundo ya está moviendo fichas, empezando Izquierda Unida, que nos hace guiños, Ganemos, que hace su ronda estos días por ahí de presentación popular, y nosotros hacemos simplemente silencio y mutis por el foro. Yo creo que tenemos que, oye, tener un poco de clarificación, de valentía y arrojo tras un debate político. Pienso que lo primero es aclararnos políticamente, y en función de eso va el trabajo, y no los agobios a lo mejor. Y no los agobios, porque a lo mejor debemos de cambiar la estrategia, si es que no nos presentamos a las elecciones municipales, de cara a las autonómicas. A lo mejor debemos de cambiarlo, ese tipo de encuentros, como serían, porque tendrían otra proyección mucho más superior, las autonómicas y las estatales. Y no este tema crear esa falsa expectativa. Me estoy repitiendo, pero quiero que quede claro el concepto. Primero aclararnos si vamos o no, si nos definimos cómo, con quién apoyamos o qué, y después la metodología. Si no, estamos construyendo la casa por el tejado. Más alto, más alto. Que hablaba aquí de 10 líneas. 10 ejes, sí. 10 ejes. Los 10, ¿cuáles son? Sí, Está fuera.
Vale, Ya decimos sabes cuáles son esos. José Luis. Sí, en respuesta a lo que... Más alto. Sí, con respecto a lo de que para qué hacer todo esto si finalmente se decide no ir, a ver, somos una organización política, tenemos que tener respuestas ante lo que ante las preguntas que se nos puede hacer. No puede ser que ahora mismo, si aquí nos pregunta un periodista qué opinamos sobre tal tema, como Podemos Avilés, ¿qué decir? ¿Tú lo sabes qué decirles? No, porque no tenemos un programa, un proyecto. El tema que va a preguntar es si nos presentamos o no, o potenciamos una candidatura. No, pero es que, ¿Qué va a quiero decir, responder? yo lo que te estoy contestando es que Sí, no lo hemos debatido. independientemente de que vayamos o no, tenemos que tener un listado de posturas ante un montón de temas, ante todo. Porque si no, ¿qué partido político es eso? Que en su ciudad no tiene una respuesta a las preguntas que se hacen. Si nos va a presentar. Claro, ¿qué te va a preguntar eso? Bueno, vale, no quiero entrar en directo. ¿Tienes una propuesta que hacer? Pues hazla. No, mi propuesta es... Pues una asamblea. No, hizo una propuesta. Ya. Para Bien clara, creo que es una propuesta bien clara. propone una fecha, que se propone en un punto del día de una asamblea, algo concreto. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste. ¿Eh? Yo estoy 100% de acuerdo ¿Con qué? con todo lo que dijiste. Vale, gracias. ¿Eh? Yo también. Pero una cosa no quita la otra. Tener una opinión política sobre los temas de Avilés no quita lo que dictan todos, creo yo. Lo que dice Arturo nadie lo ha negado. Digo que incluso aunque no fuéramos, habría que hacer todo eso. Estoy apoyando. Pero la metodología es la que existe. Hombre, yo entiendo que tú te presentas para hacer una propuesta laboral en función de una problemática concreta. Y es verdad, primero se empieza por la base. La base es conocer la realidad que quieres transformar y de qué forma se puede transformar. Vamos a conocer primero la realidad, vamos a ver cuál es la problemática real y luego vamos a ver un debate con la mayor parte de la ciudadanía de las propuestas que hacen ellos, de cuál es la solución, en función de cuáles son las propuestas. Yo enmarco en una propuesta que entiendo que es razonable, positiva y que va a salvar la solución. Y luego, después de ese conocimiento del principio del concepto de la realidad, a posteriori, vamos a ver las propuestas bien debatidas y luego vamos a ver cuál es mi proyecto político. Todo tiene una base y un sentido. Yo no puedo decidir en un momento ser salvador de una sociedad sin conocer verdaderamente cuál es lo que yo defiendo, por qué lo defiendo y para qué. Yo entiendo, entiendo que todo tiene un proceso de estudio. Si no, yo no puedo presentar un mesías con ideas absurdas, porque políticamente hablando entiendo que tengo que tomar una resolución. Las cosas empiezan por su principio y acaban con una resolución concreta, donde yo soy consciente de que defiendo algo que tengo que defender. En base a eso, lo defiendo hasta el final. Si no hay ese proceso anterior, me parece que todo es muy falso y es seguir con las bases de lo que hay. Cada uno se une al cargo, de lo que va a ganar. Lo que hay, podemos estar sin gasta. Con lo cual entiendo que el principio que se está planteando aquí tiene una base muy sólida y tiene su principio y su final. Sí, la idea, claro, la idea es esa, ¿no? O sea, es decir, nosotros, o sea, cuando se propuso la metodología esta, o sea, era en función de cómo vayamos respondiendo diferentes preguntas, vamos a obtener diferentes respuestas. Es decir, si estamos o no estamos preparados para poder ir a una candidatura municipal. Ese era el escenario que nosotros trabajamos y planteamos. Ahora, también es cierto, y esto tendremos que reflexionarlo y debatirlo,
que la política al final no se mide en el terreno de lo metodológico ni de lo ideal, sino en el terreno de lo concreto. Y lo terreno de lo concreto significa cuestiones también como las que ha planteado, yo creo que Arturo, que es que hay diferentes movimientos que están intentando jugar con nosotros, y es cierto que, pues que la ciudadanía también pues está esperando un poco a ver cuál es nuestra respuesta ante todo eso, ¿no? Porque existe cierta expectación y nosotros es verdad que, aparte de explicar que estamos en una fase de prediagnóstico, que esto sí que lo hemos explicado, no solamente en la asamblea, sino también a los medios de comunicación, al final los tiempos se aceleran, son los que son, y yo creo que sí es cierto que hay que empezar a responder algunas cuestiones, o por lo menos apuntarlas, es decir, nuestra intención es cuál, ¿no? Responder un poco ante todo eso. Entonces yo creo que hay elementos ahí para la discusión. También ha habido, digamos, un encuadramiento nuevo con el tema de Podemos Madrid, que también tendremos que discutir. Y creo que eso es un debate lo concreto, creo que tiene que ser para allá, no para dentro de un mes, sino para allá, es decir, para el próximo fin de semana. Pero eso es un planteamiento mío, individual y exclusivo, que en función de lo que tú has planteado, yo lo recojo, sin más. Digo que esto no lo tenemos discutido ni en el Consejo Ciudadano ni nada, ¿vale? Hemos discutido la metodología, las fases, pues lo que ha planteado Primi, pero que yo entiendo que hay elementos que a lo mejor sí que nos obligan a intentar clarificar lo antes posible esta cuestión. No lo sé, es un planteamiento, como digo, mío, exclusivo, personal. Más palabras. No sé si se está entendiendo el debate o por dónde... se está entendiendo primero la metodología, el planteamiento que hemos hecho, se está entendiendo, hay dudas, hay que responder algunas dudas, se está entendiendo también el debate que está planteando Arturo, ¿se está entendiendo todo esto? Yo creo que sí, por lo menos eso pienso. Vale, no, es que no quiero que haya dudas. Hablo de mí. Yo entiendo que me parece entender que Arturo lo que dice es que antes de hacer un trabajo hay que votar una de las dos decisiones. ¿Cómo? Antes de desarrollar un trabajo de cara a las municipales, hay que poner en votación las dos opciones, ¿no? ¿Cómo será? Ya, pero si pones esas dos opciones, sin tener un trabajo hecho, ¿cómo sabes si puedes ir? ¿Qué va primero? O sea, primero se hace un trabajo de cara a las municipales, que bueno, ahora tenéis la opción de elegir, pero el trabajo ya está hecho y es, porque no es viable. ¿Qué se hace primero? ¿Tú qué propones? Primero desarrollar el trabajo y luego dar la elección, como es natural, a la Asamblea Ciudadana de que elija una cosa u otra. Pero si no hay un trabajo desarrollado antes, va a ser que decides tú votar una opción u otra. Yo no entiendo así. No es por la expectativa que crea el trabajo, que puede ser un golpe frustrante a la población si al final decidimos no. Para mí realizar un trabajo... O sea, tú estás planteando a la población una metodología para presentarte a las elecciones municipales. Si nosotros, por una serie de circunstancias, no llegamos a eso, luego ¿qué hacemos con la población diciendo, oye, todo lo que hemos hecho trabajar, todo lo que hemos recogido, era para otra cosa? Entonces ese es el tema. No, a ver, espera, que explico yo porque igual no se está entendiendo muy bien. A ver, nosotros estamos en una fase de diagnóstico en la que estamos contratando con agentes sociales, estamos buscando gente, reuniéndonos con diferentes asociaciones y mirando a ver cómo está el tema, por decirlo de alguna forma, tanteando, para ver si posteriormente decimos, oye, porque la idea no es sacar a la gente que fuera una candidatura municipal de Podemos, porque eso no nos permite extendernos, sino ir contactando con la gente y eso nos dirá si estamos o no preparados. En caso de que no estemos preparados, no es trabajo que se tira a la basura. Tú has hecho un análisis social que nos va a servir a nosotros, como Podemos. Pero claro, primero hay que hacer, antes de decidir si sí o si no, hay que hacer un trabajo previo para saber si estás preparado. Hay otra perspectiva también que se te olvida, Arturo. Ten en cuenta que con independencia de que nosotros lleguemos y no nos presentemos, el resto sí se va a presentar y nosotros vamos a tener que dar una respuesta a esa campaña electoral que ellos van a hacer. Una de las partes que tiene todo hacer todo este trabajo precisamente es estar preparados para eso. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo.
Pero estoy planteando otra cosa distinta, ¿eh? Sí, no, sí, yo te entiendo, y yo estoy de acuerdo también contigo y todo eso, o sea, que también pero que esa parte es fundamental, el desarrollo de este trabajo precisamente viene para eso. Pero la metodología igual es distinta, con el objetivo. Una metodología se establece en función de un objetivo. Si ese objetivo no es el mismo, igual la metodología es distinta. Y los agentes son distintos. Mira, hay 227 entidades aquí. Yo soy la portavoz en este caso de los del Movimiento Asociativo de Avilés. Hay 227 entidades y nos vamos a dirigir a todas, absolutamente a todas, se entiende, con independencia de eso. A mí la parte sana que dices, que a lo mejor podamos crear una determinada esperanza, también va a depender de cómo nosotros desvendamos lo que vamos a hacer. O sea, igual que Santines te acaba de matizar precisamente que esto no es un sí o sí, si lo tenemos para ir, podemos hacer un trabajo maravilloso, creerlo y demás, y luego no tener la capacidad de decidir que con ese trabajo no vamos a ir a las municipales. Pero con independencia de eso es lo que le vamos a explicar también a las entidades. O sea, tenemos que poner un primer contacto. Podemos, desde que se creó, tampoco ha tenido un contacto con todas las entidades. Es verdad que la gente nos conoce, unos porque han participado y otros porque no. O sea, por los medios de comunicación o por donde sea. Entonces, eso va a depender, la ilusión que levantemos y todo eso va a depender también. Y yo creo que somos lo suficientemente responsables aquí como para no trasladar una ilusión sabiendo que no es una decisión concreta la que vamos a llevar. Que eso lo vamos a... Eso depende del trabajo que hagamos y del patio. Y te puedo garantizar que ese patio lo tenemos muy... Sí, por responder a la pregunta de Mati, los ejes serían participación y transparencia, ¿vale? El segundo eje sería reactivación de la economía local y empleo. Un tercer eje sería medio ambiente y medio rural. Un cuarto sería cuidados y servicios sociales, discapacidad e independencia. Un quinto, transporte, urbanismo y conciliación. Un sexto punto sería exclusivamente sanidad. Un séptimo, educación, infancia y juventud. Un octavo punto sería feminismo e igualdad. Un noveno punto, garantizar el acceso a la vivienda para los avilesinos y avilesinas. Y un décimo punto que sería innovación cultural. Industria y empleo. Industria y empleo está reactivación de la economía local y empleo. Esos serían los ejes. ¿No deberíamos tomar una determinación o votar si se va a hacer esa reunión en la que se debatan esos puntos que estaba proponiendo él antes? Es que Arturo dijo que hubo diferentes opiniones al respecto que no compartían y él planteó, el mismo planteó que no pasaba nada. La intervención que hizo la compañera fue muy buena. Quien hace la propuesta, la retira de fuera, la planteé porque tengo serias dudas de si podemos frustrar, a lo mejor con esta metodología y no con otra. Pero te admito que yo admito también que se pueda frustrar. Es que yo soy una persona así muy... No, retiro. Vale, pues ya está. Si lo veis en otro momento, pronto y tal, pues yo encantado. Pasamos al... Que debatir esto es importante, porque ahora mismo, después de este debate improvisado, pues se tiene una opinión un poco común, quiero decir. Eso que tú propusiste fue una mini asamblea. De lo que se trató ahora es abrir diferentes opiniones, incluso para la prensa. Ahora mismo es algo que se debate en el círculo. Y hay una serie de argumentos que se dan. Hombre, quizás puede ser no tan inmediato, ¿no? No de una semana como decían, sino un poco más. Y así vais a tener trabajo avanzado. Yo creo que un proceso que está en tiempos, cuando se tenga una opinión en base a ese estudio concreto, que no, vamos a ver, no estamos tan limitados en tiempos como para debatirlo la semana que viene. Yo pienso que hay un tiempo prudencial donde podemos, en un momento determinado y con un estudio concreto de la realidad y unas posturas definidas en función del debate con la gente, podemos ya plantearnos en su momento, en marzo, que es lo que se daba el tiempo, es lo que se daba. Yo digo, a lo mejor es, pues oye, dejar las cosas con ese tiempo prudencial. No necesitamos tomar una decisión ahora mismo política.
Entonces, Que queda claro. Sí, quedó claro. Con lo que he oído estoy... El segundo punto, manifestación del 31. Bueno, la manifestación del 31, al final, bueno, supongo ya sabéis que las expectativas se superaron con creces, ¿no? Parece ser que aquí seguimos dejando las cosas para última hora, o que al final, pues, por la difusión que se fue dando a todo esto, por la campaña que estamos sufriendo en el último periodo de acoso, pues a lo mejor la gente finalmente reaccionó. Y si cuando se lanzó esta idea y hicimos una primera evaluación de cuánta gente iría, nos daba escaso para un autobús, juntándonos con Castrillón, con Corbera y con Llanera, pues al final son 3 autobuses. A ver si para otras veces no sucede el agobión que nos acabamos de pillar estos días por culpa de tratar de cuadrar todo esto, porque la gente se apuntó a última hora, ¿no? El otro día en el examen pues apuntaron más de 70 personas, 80, una cosa así. En un viaje, en 1 hora y media apuntamos 80 personas. En estos momentos son, bueno, va cambiando, porque hace un momentito había 2 más, 159 creo. Bueno, hay 2, son 159 personas, son 3 autobuses, bueno, para informaros ya los que vais a ir, van a salir uno de Castrillón, ahí recoge creo recordar que son 30.000 personas en Castrillón, luego tira para Avilés, sale a las 5 de la mañana, tira para Avilés y en Avilés nos encontramos en la Plaza del Pescado, el autobús que viene de Castrillón y el que ya está en Avilés, en la Plaza del Pescado, desde las 5 de la mañana. ¿Vale? Bueno, los que estemos ahí concentrados, unos tirarán para el bus que ya está ahí desde las 5 de la mañana y otros rellenarán el que viene de Castrillón. Entre tanto, a las 5:15 ya, o antes estaba hablando con los de autocares para que estuvieran un poco antes por si acaso, a las 5:10 o 5:15, así, estará ya un autobús de Las Vegas. Se subirá la gente de Las Vegas, creo que son 17 personas las que cogen la parada de Las Vegas y luego tiran para Llanera, por la Vieja, cogen gente en Llanera, cogen gente en Lugones y para Madrid. Vamos un poquitín justos con el tiempo, ocupa el tiempo también, porque va a nevar, no sé qué, entonces pues, la parada de Villalpando va a ser lo mínimo posible, lograr hacer la media hora reglamentaria que tiene que hacer el conductor, lo que va a hacer es cambiar el conductor en ese momento y tal, para hacer una parada mínima. Luego llegamos allí nos dicen que tenemos que ir a la calle Alcalá, nos bajamos en la calle Alcalá, el autobusero se marcha a aparcar a Ciudad Universitaria y me dijeron antes que la concentración de los de Avilés, bueno, todo lo por aquí, y en el Ministerio de Agricultura. De Avilés no, perdón, de los asturianos. La concentración de los de Asturias será en el Ministerio de Agricultura. No sé cuántos buses hay ahora mismo de Asturias, pero más de 20. O sea, va a haber un montonazo de gente tremendo en la manifestación. Si hacéis una extrapolación de datos al resto de comunidades, a pesar del mal tiempo, va a haber una manifestación tremenda. Así que creo que podemos estar contentos de la respuesta que dio la gente a esta convocatoria, que en un principio, pues bueno, parece que no se veía muy clara la necesidad de un de estas características de autoafirmar, como decía Loli y tal, pero parece que en estos días el acoso de los medios de comunicación hizo ver la necesidad de esa autoafirmación. Así que nada, preguntas. A las 6 de la tarde salimos de Madrid. Una pregunta. Tendremos que ir todos juntos porque si no podemos Madrid, ¿dónde vamos a recoger el autobús a la vuelta? Ciudad Universitaria. Bueno, pues nos seguirán respondiendo en va a haber un responsable, en cada autobús va a haber una persona responsable de estas cosas. En el que sale de Piedras Blancas, la responsable va a ser una compañera de Piedras Blancas, una compañera de Castrillón, Alejandra.
tranquilo que se pasará durante el bus, porque como va a haber modificaciones respecto de la gente que se apuntó, porque alguien no va finalmente, o incluso ya sabemos de gente que intercambió el billete con otro o no sé qué, porque yo no voy y al final se lo doy a otro, se pasará un listado en el bus para tener el teléfono de todo el mundo, para que nadie se pierda por Madrid, que es verdad, que no somos del pueblo, que vamos a Madrid, que nos perdemos, que no sé qué. Entonces, por si falta alguien, hay un responsable en cada bus de faltame Loli, a ver, teléfono, Loli, ¿dónde andas metida? Y tal. Así que va a haber alguien chindeando en cada bus. Este punto no puede llevarnos más de 10 minutos. La opción esa que había en Barajo también de dejarlos en Alfonso XIII, que está en la cercanía del Retiro, sí, bueno, ¿esa qué pasa? No, bueno, dice aparcar el bus en la verja del Retiro, en las calles Alfonso XII o Alcalá. Me decía hace un momento una compañera, bueno, intentáramos Alcalá o lo que sea. No, es que si fue, que hay mucha diferencia, ¿eh? No, Alfonso XII o Alcalá. Tenemos que ir al Ministerio de Agricultura. Y aquí está. Sí. En serio, vamos a tener un debate sobre la vida humana madrileña ahora. Podemos hacer una asamblea en el bus. Eso. Bueno, sí. Mati, no, la compañera que está detrás. Tú. Se hace una parada por camino, ¿no? Sí. Mati. 20 minutitos. 20 minutos. Muy bien. Ahora está completo, ¿no? No hay nada libre. A ver, hace un momentín le dijimos es que ahora mismo... No nos podemos arriesgar porque hay gente que tuvimos tanto que hay gente que ha quedado por ahí colgada que no sabemos dónde y tenemos que tener esas plazas por si acaso aparecen. Porque ahora mismo nos llamaron de Llanera y querían meter 2 y les hemos tenido que decir que no. Porque es que les podemos hacer a que vayan allí a las 5 de la mañana y que luego no puedan meterse. Es que tenemos por ahí un... Vale, pero sí que puedo yo decir a alguien que vaya aquí y espera que se eso ya se lo dijimos a dos personas. Sí, bueno, ellos dijeron que no venían porque eran de Llanera y a las 5 de la mañana, pues no. Eso puede, si es en Avilés, puede acercarse y en el momento los damos. Exactamente. Pueden ir, pero el riesgo, oye, ellos no tienen billetes, se entran, miramos la parte libre que hay. Yo lo que digo es que vayan muchos coches, peguen y no se lo aparquen allá. Sí, hay un hueco, que a lo mejor lo hay, ¿eh? Que a lo mejor lo hay, pero entre Llanera y Castillo aquí... Insisto, vale. no puede llevar nada. Bueno, también se puede hablar, tocar el tema de la gente que va en coches y que pueda tener plazas y compartiendo gastos. Sí, también, ¿no? Si alguien... Tú tenías 2 plazas. Nosotros ahora mismo, lo tenemos para confirmar, pero podríamos tener 1 o 2 plazas, pero nosotros volvemos el domingo, ¿eh? Nosotros quedamos a dormir el sábado en Madrid, volveríamos el domingo por la tarde. Pero bueno, para 1 o 2 plazas las vamos a tener pedidas. De vuelta, de vuelta. Bueno, seguimos con el orden del día. El siguiente punto y presentación del ciclo de deporte. Buenas, me llamo Sergio y soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Llevo 14 años como profesor interino de Educación Física y he estado trabajando en los institutos de Avilés, del Carreño, el Menéndez Pidal y en la Luz. Entonces, bueno, más o menos conozco el tema deportivo en lo que se refiere a Avilés y Comarca. He impulsado y soy portavoz del Círculo de Podemos Deporte Asturias, que estamos trabajando fundamentalmente en lo que es el estudio del organigrama de la Dirección General de Deportes, de los presupuestos que se destinan a deportes y cómo se distribuyen en según qué aspectos, y también una vez que esté desarrollado el programa de deportes a nivel nacional, poder adaptarlo a nuestra comunidad. Normalmente, bueno, la gente que de momento está dentro del círculo de Podemos Deporte Asturias,
la mayoría, o los que digamos que están trabajando más duramente, son licenciados como yo, pero eso no quita que cualquiera que esté interesado en trabajar por el tema del deporte, pues se una a nosotros, porque evidentemente toda ayuda que podamos tener es bien recibida. Aprovecho también esta asamblea para decir que yo personalmente estoy trabajando en lo referente al deporte en la que es mi municipio, que es Avilés. De momento lo estoy haciendo yo solo y evidentemente altruistamente. Aquel que se quiera unir a mí, pues le invito que después de la asamblea pues venga a hablar conmigo y estaré encantado. En lo referente a Avilés, pues estoy intentando también, como llevo ya tiempo trabajando, acerca de lo que es el organigrama tanto de la Fundación Deportiva Municipal como del patronato, ¿vale? Y con lo que llevo trabajado, pues simplemente rascando en la superficie me he dado cuenta de que hay bastantes irregularidades, sobre todo a nivel de titulaciones deportivas, que directamente no las hay. Tenemos directores deportivos que no es que tengan titulación deportiva, es que directamente no tienen ningún tipo de titulación y que están ahí porque en su día andaban por ahí. Gerentes que son licenciados en Derecho, una serie de cuestiones más que yo creo que son denunciables y que cuando tengamos suficiente información pues lo sacaremos a la luz. También hay problemas, sobre todo a nivel ya legal, con respecto a las empresas subcontratadas y la relación con los trabajadores, en las que vulneran claramente los derechos, no aplicándoles los convenios que les convienen y no teniendo en cuenta la antigüedad que se les atribuye de los años trabajados. También es importante el tema del precio tanto del uso de las instalaciones como de las actividades dirigidas por monitores, que evidentemente es bastante superior a lo que se viene llevando en el resto de la comunidad. Con esto lo que estamos viendo es que se está primando el obtener dividendos a través de las empresas privadas, evidentemente, y se está dejando de lado que el deporte y la actividad física es un bien común que además está registrado por la Constitución. Después también hay una serie de instalaciones que están totalmente infrautilizadas y en muchos de los casos están infrautilizadas porque no hay gente profesional que sepa hacer uso de ellos, incluso evidentemente para la población. Con esto quiero decir que lo que falta son profesionales de la actividad física y del deporte, y esto es una de las cosas que a través de Podemos Deporte Asturias estamos trabajando, que es el elaborar, o mejor dicho, adaptar una ley del deporte que derogue o sustituya a la que hay, sorprendentemente, que es del año 94. ¿Vale? Desde el año 94 pues no hubo ninguna ley al respecto, entonces o queremos trabajar en que haya una nueva ley, entre otras cosas para que regule pues, el tema profesional. Después de comentaros eso y invitar al que esté interesado en el grupo de trabajo de Deportes Avilés que hable conmigo después, aprovecho para denunciar que en el eje de las 10 propuestas que comentaba el compañero Primitivo no aparezca en ningún sitio la palabra deporte o actividad física. Estamos hablando de que el 60% de la población en un u otro modo hace deporte o actividad física. Y cuando hablamos de los niños, más del 80% hacen algún tipo de actividad. Todos sabemos que hay una concejalía de deportes en prácticamente todos los municipios.
hay una Dirección General de Deportes en el Principado y por lo tanto pues yo solicitaría, y así me gustaría que constara en acta, que apareciera el deporte y la actividad física dentro de esos 10 puntos. Con respecto a eso, sí. O sea, de hecho, es que trabajamos con una era una propuesta de 7 ejes que estaba más agrupada, otra era de 10 que tenía más, en una estaba recogida, en otra no, pero es una cuestión de forma. Sí. Y aprovecho además para decirte que te pongas en contacto con Lucía, que es la secretaria de Podemos Corbera, porque ella controla bastante sobre el tema de deporte, su tesis es sobre deporte y espacio urbano, con lo cual entra también dentro de la categoría de deporte, pero también urbanismo, ¿vale? Entonces, va a ser muy interesante, yo hablé con ella varias veces sobre ese asunto. La documentación y te pasó el documentación. Palabras sobre el deporte, que sí es verdad que es importante, que hay una concejalía que se dedica a todo esto, y yo puedo adelantar que si antes hablábamos de mafia, uno de los sectores donde más mafia hay en el Ayuntamiento de Avilés es precisamente en esa cuestión, por cosas que me he ido enterando. Con respecto a esto, no quería alargarme en mi presentación, pero aprovecho ahora que sale a colación esto. Sí, doy toda la razón a lo que dice el compañero. Yo he intentado obtener información de la manera más noble, digamos, que es pues, ir directamente a hablar con el gerente de la fundación. Después de tener un encuentro así bastante brusco, porque se puso bastante nervioso, preguntándole pues, de parte de quién venía y bueno, una serie de cosas, pues digamos que me emplazó a que me dirigiera al registro del ayuntamiento para solicitar la información. Bastante triste, pero es así. Y después, bueno, aparte de lo que os comentaba, bueno, sobre que directores técnicos deportivos que no tienen ningún tipo de titulación, es bastante lamentable digamos, la representación que tiene la Concejalía de Deportes a través de su concejala. Y no lo digo por decir, sino porque bueno, ya la he visto en varios actos deportivos y se puede decir que está totalmente fuera de lugar, aparte de que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y yo voy a decir solamente de deportes y yo creo que de todo. Y bueno, hay mucho más por detrás, pero bueno. Me parece una extraordinaria noticia que aparezca un compa que se atreva con todo esto, porque precisamente uno de los ejes que decíamos, aquí vamos a encontrar dificultades, precisamente es en el tema de deporte y tal. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena noticia para Podemos Avilés, hay un compañero que se ofrezca a desarrollar este eje de trabajo, porque es verdad que tenemos mucho deporte por la tele, pero después para todo el tema de cómo gestionar desde el equipo de gobierno todo el tema de deportes, pues no es verdad que no tenemos muchos conocimientos en este sentido, y creo que las aportaciones que nos puede hacer el grupo de trabajo de deportes, porque además hay más gente y habrá que ir se trata de ir a hablar también, ¿no? Es el mismo eje que decíamos antes, pues ir hablando con diferentes sectores. Sabemos que también hay problemas en la toga con los chavales. Quiero decir que hemos estado en eso porque hemos estado indagando un poco. Anaevia. Entonces, bueno, me parece interesante y una buena noticia para el círculo de Podemos Avilés. Dime, Arturo. Aquí hay un problema, además que doy la razón a Arturo, hay un problema muy serio para participar. Efectivamente, yo lo conozco porque mi hijo está metido en el tema de deportes, es el mismo hijo de la que mencionabas tú antes, de aquella señora que controla tanto el urbanismo. Y resulta que ese hombre,
Y resulta que lleva mucho tiempo trabajando, intentando clarificar muchas cosas, porque es una persona que lleva muchos años en contacto con la Fundación Municipal de Deportes, en la nueva empresa de contratación EUNE que tiene contratadas las piscinas, etc. Y bueno, hizo una labor, se la reconoce porque es una persona que ha situado a gente en su sitio y tal, pero resulta que a la hora de yo implicarme, me encuentro y me dice que a eso le pasa a muchos otros compañeros, que es muy complejo marcarse los trabajadores o profesionales, como tú estabas indicando, muy difícil marcarse por las características que tiene este servicio, entre comillas, al ciudadano, o mafia, más claramente, desde hace muchísimos años, de cómo está funcionando. Vale. Si no me la dan, pues entonces tendré que tomar medidas. Es muy triste porque de mano ellos en la web deberían de poner absolutamente todo, desde los presupuestos anuales a lo que cobra cada persona, qué titulación debe tener, qué forma de acceso tuvo a esa plaza, que la mayoría están puestos a dedo, porque son todos del PSOE. Una serie de cuestiones que deberían de venir expuestas en la web, como así hace en este caso Gijón. Gijón lo tiene todo muy claro en ese sentido, ¿vale? También pasa, y esto es paradójico, que en un nivel superior, que es la Dirección General de Deportes, pasa exactamente lo mismo. Tampoco sale en la web ni los presupuestos, bueno, los presupuestos sí, pero la gente que trabaja dentro de la Dirección General de Deportes no aparece. Tampoco aparecen lo que cobran, y tampoco aparecen las titulaciones y la forma de acceso a sus puestos. Y me consta que muchos de ellos pues, son licenciados en Derecho o ingeniero agrónomo o cosas así. ¿Y qué propones? Para reclutar y... No, a ver, pues o bien esperar a ver si con un poco de suerte somos capaces de recabar esa información, y si no, yo he estado hablando con la gente de deporte de Madrid, digamos, y estamos trabajando en la elaboración, lo que comentaba antes, de una ley del deporte, ¿vale? Una ley de deporte que ya está funcionando en Cataluña y se ha llevado a Parlamento en Extremadura para ser aprobada. Y que nosotros pretendemos que también se instale aquí en Asturias. Y dentro de esa ley vendría reflejada como en cada Fundación Deportiva Municipal, patronato, concejalía, etcétera, qué puestos, o sea, qué titulación tienen que tener los distintos puestos. Evidentemente, todos deberían tener una titulación. El problema está en lo siguiente, y es que eso no sé si va a servir para directamente los que no tengan esa titulación vayan fuera, que debería ser lo que tendría que ser, porque hasta cierto punto no sé que esta gente que está metida a dedo están blindados. ¿Cómo? Pues con acuerdos que hubo en su día entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en el que, bueno, pues mía tuya, al final colocamos a la persona de turno sin tener ningún tipo de titulación y está ahí enquistada y no se puede sacar. Entonces, claro, habría que ver también si a nivel legal habría un resquicio para esa gente poder quitarla. No sé si me he explicado. Fijaros cómo, por ejemplo, con la metodología que estamos proponiendo, ¿no? Fijaos cómo desde deporte ya han establecido toda una serie de problemáticas, por ejemplo, ¿no? De ejes, que además no están desde el deporte plantearlo en transparencia, ¿vale? O sea, localiza, efectivamente, por ejemplo, falta de formación, no aparecen los resultados en la web y tal, y esto desde deportes también se vuelca en la ley de transparencia. También tienen reflejada otra problemática, que es la contratación, ¿no? Las subcontratas, como en vez de generar empleo público y además relacionado con la calidad del servicio, pues eso va directamente para empleo. Y entonces, ¿cómo? Desde diferentes grupos de trabajo, no solamente se refuerza ese grupo de trabajo, sino que además pues nos sirve pues, para trabajar empleo o para trabajar
para trabajar en este caso transparencia y ya empiezas a pedir propuestas concretas. Al final tú estás haciendo ese diagnóstico y ya estás estableciendo pues, una línea de actuación, ¿no? Entonces, como incluso pues eso, ¿no? Parece el deporte también, como el deporte tiene implicación también en lo concreto, ¿no? En política, evidentemente. Y sí que está blindado. Sí, no, yo lo sé. Está blindado. Sí. Y lo que no está, aprovechar este año para blindar. Bueno, son cosas que cuando nosotros hagamos ese marco del diagnóstico, y evidentemente pues, haremos una rueda de prensa para exponer las cosas. Aunque esto no se pueda denunciar legalmente, por lo menos sacar los colores a la gente, y hacerlo público, ¿no? Decir, bueno, mira, tenemos a un director, a un técnico deportivo que no tiene ni de bachiller, ni el técnico deportivo de la fundación. No, primero ahí. También tenemos otro problema que son... Más alto, por favor. También tenemos otro problema con el tema del deporte que son la mafia, que son las confederaciones también. Sí, bueno, pero eso es un tema que estamos tratando a nivel autonómico. Sí, claro, incluso claro, pero estamos en ese contexto que cada vez, si ya en lo público no vamos a poder recabar información, tenemos esos grupos importantes que también les van a defender. Sí, eso está clarísimo. A ver. Alto. Tengo una duda con respecto a las titulaciones. Yo te pongo un ejemplo, ¿eh? Imagínate un señor de 64 años o 60 años y lleva desde los 3 haciéndote chikungunya y ya tiene una experiencia que es que por no tener una titulación X, ese señor no podría acceder a hablar toda su experiencia. Estamos hablando solo de nivel político. Estamos hablando del ámbito público. Pero vamos a ver, la gran tiempo público, por ejemplo, él no podría ir al polideportivo de la Luz o aquí de los canapés y decir, oye, mira, yo tengo tantos años de experiencia, o sea, y acreditar que sabe y ofrecer eso al público. Bien, respecto a lo que comenta la compañera, el problema ya no solamente es el tema legislativo, ¿no? Es decir, qué personas pueden hacer qué cosas, sino que en cierto modo sí que está legislado, pero no hay, digamos, un mecanismo de control que controle qué personas están dando qué cosas. También, y esto va más allá todavía, está el hecho de que la legislación, por eso es muy importante el tema de la ley de deporte. La ley de deporte del 94, que era una ley nacional, evidentemente no venía reflejado todo este tipo de cosas. No solamente hay que irse tan atrás, sino que en el día de hoy cuestiones tan básicas como por ejemplo algo que está muy de moda como es el Pilates, a día de hoy no hay nada que regule qué conocimientos hay que tener para dar clases de Pilates. Hay una cantidad de empresas, incluso gente a nivel individual, que dice, bueno, pues curso de Pilates y tantas horas, tanto dinero, y después ya estás preparado para Pilates. Nosotros, y bueno, en esto también yo estoy implicado en el colegio de licenciados, que al fin y al cabo es el que regula todo este tipo de cosas, estamos trabajando para que haya una legislación que, digamos, abarque todo este tipo de actividades que a día de hoy están digamos, en un pequeño limbo, ¿no? No hay nada que lo regule. Yo te lo decía, por propia experiencia, por dos profesores, o como de Techín, uno federado y otro no. Y te juro, o sea, te doy mi palabra de honor, sí, que está de cojones, que el que estaba federado no tenía ni puñetera idea de lo que era estudiar Techín, ¿no? Pero, claro. Entonces, es que mira, pasa. En el mundo anglosajón, yo sé que el que acredita experiencia puede.
Yo imagino que para esta gente mayor que lleva muchos años tal, evidentemente, si entra una nueva ley y pide una titulación, pues me imagino que no se les quitará de medio de un plazo. Me imagino que o bien tendrán un periodo de adaptación en el que tendrán que formarse para tener una formación, y después a la gente que ya venga digamos de cero, que pase por la titulación que tenga que pasar. Es como lo que pasaba, por ejemplo, en la educación física. Hasta no hace muchos años podía dar clases de educación física cualquier licenciado, arquitecto o ingeniero. ¿Vale? Eso cambió. ¿Qué pasa? Que a día de hoy hay muchísimos profesores de educación física que desprestigian la profesión de profesor de educación física, porque son médicos, son arquitectos, son tal, no tienen nada que ver con tal. Bueno, como en aquella época estaba muy fácil sacar la plaza de profesor y era un postín, pues allá iban todos, ¿vale? A día de hoy, ¿qué pasa? Que esos puestos están a extinguir, y ya desde hace unos años, pues digamos por suerte, ya piden licenciados en ciencias de la actividad física y deporte. Aquí poco a poco, y el deporte pues es algo que digamos va con mucho retraso, pero que hay que pelear. Digo, por no estar, es decir, para eso se genera un grupo de trabajo para ir poco a poco y consultando, haciendo preguntas de todas maneras. Hay dos palabras. Primero vas, ¿sí? No, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo esta señora compañera. De repente parece que de una serie de años a esta parte, si no tienes un papel que diga que eres licenciado o doctor o lo que sea en tal o cual cosa, es como si no tuvieras ninguna posibilidad de hacer nada. Y tú seguramente sabes que habrá compañeros tuyos que a lo mejor son licenciados en deportes y que probablemente, por muy licenciados en deportes que sean, a la hora de actuar dejan mucho que desear. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como pintores que pueda haber, maravillosos, que no han estudiado bellas artes. Son a lo mejor mucho más buenos en su capacidad creativa que personas que han, o médicos, yo qué sé, solamente, bueno, era reforzar lo que acabo de decir. Nada más. Sí, pero en un país que están pidiendo a albañiles que llevan 40 años un certificado de profesionalidad y tienen que ir a la escuela, o a un CAP para ser camionero, un camionero que lleva 40 años y le están pidiendo, pues hay que pedirle a todo el mundo. Mira, claro, pero una cosa es como decir, a ver, gente del mundo de la enseñanza, por ejemplo, la hay que cuando tiene oportunidad de hacer un curso lo hace y está al día de las técnicas, de las innovaciones pedagógicas y se preocupa. Pero sabes que también hay dinosaurios que se quedan ahí, cogen el libro, señores, página 53, y son muchas maneras de entender la enseñanza las que puede haber, lamentablemente. O sea, eso es a lo que yo me quería referir. Precisamente lo que comentas tú de los dinosaurios, te van a estudiar, como es en el ámbito que a mí me toca, que precisamente los dinosaurios que dan el balón y mandan a los chavales a jugar son precisamente los que no son del ámbito de la educación física. Son profesores de educación física, pero no son licenciados. Ese es el problema. Y después otra cosa te quería decir. Yo me imagino que cuando tú vas al médico, no te planteas si el médico tiene la titulación o no. No te lo planteas. No te lo planteas. No. Depende de lo que me diga, me lo plantearé. A posteriori, pero antes al médico no te lo planteas. Porque, no, al principio ya supongo que lo es. Efectivamente. Pues eso hay que aplicarlo a todo lo relacionado con la actividad física y el deporte. Es decir, yo voy a hacer una actividad física y quiero pensar que la persona que va a guiar mis ejercicios, que va a guiar mi actividad física, no te va a destrozar. Vale, eso es lo que me refiero. Bueno, pues quedaría insisto, todo esto se plantea al grupo de trabajo y se van respondiendo las dudas, se discuten y se van localizando problemáticas en el trabajo, etcétera. Quedaría el último punto, que serían juegos y preguntas. Entonces, no sé si hay algo.
luego o preguntas. Me gusta llamarlo varios. Yo voy a hacer una pregunta, ¿no vais a pasar lucha hoy? No, la compañera de finanzas, la Juliana, ya está medio moviéndose. Oye, un ruego. Sí. Luego, esto, me llegan noticias de que necesitáis mucho apoyo, mucho ánimo, mucha gente para llevar adelante todo ese calendario. Entonces os pido por tercera vez que los consejos los hagáis abiertos para ver qué necesidades, porque aquí cogemos la impresión, pero viendo las necesidades, los apuros que tenéis, si lo hicieseis transparente en el sentido no peyorativo, sino de ver qué podemos, de participación, ver qué os podemos ayudar para sacar adelante todo ese calendario que es imposible hacerlo vosotros prácticamente solos, sin tener a gente motivándola constantemente. Y yo me motivo viendo el trabajo que hay delante. Yo en política siempre me he movido por motivaciones, no por indicaciones. Oye, ¿puedes hacer esto? A mí me motiva la gente cuando la veo, lo que necesita, etc. Entonces os planteo que los consejos, lo mismo que en democracia participativa, en las democracias más formales, el pleno del ayuntamiento pueden asistir los ciudadanos para ver qué necesitan los municipales, o sea, el cabildo municipal, y ver lo que se les puede aportar o decir. Lo mismo que en las Cortes existe arriba pues una gradería de ciudadanos. Joder, un consejo participativo como el vuestro debería de estar abierto a verlo, por lo menos, a verlo las necesidades. Entonces os pido por tercera vez que hagáis los consejos abiertos. Es un bueno. Sobre una información. El 9 de febrero, a las 7 de la tarde en Valdecarcana, el grupo de charlas y talleres haremos uno de haciendas y presupuestos municipales, lo cual creo que es interesante para que esté interesado en el 9 de febrero a las 7 de la tarde. Y luego otra cosa. ¿Quién lo da? Pregunta quién lo da. Ah, sí, que Ángel Gallón. Gallón. Muy bueno, sí. Y otra cosa. Fue interventor en el Ayuntamiento de Cudillero, o sea que lo que no sepa ese hombre no lo sabe nadie. Es importante hacerlo. La segunda cuestión, sí, que lo vais a seguir viendo, porque ya los puse hace tiempo. Imaginaros ahora que mañana tuviéramos ahí en Madrid todo el mundo con paraguas morados y con el círculo de Podemos. Habríamos incluso financiado el viaje y seguro que hubiera sido un éxito totalmente rotundo. En más de una ocasión se nos va a presentar ese tema. Y yo creo que sería una cuestión muy original y un puntazo. Bien, tanto lo que acaba de plantear Arturo como lo que acaba de plantear tú, lo trasladamos al Consejo Municipal y les damos... ¿Cómo? No lo vamos ahora a... No. ¿Quieres que lo...? O sea... No. Perdona, que se me había olvidado que había pedido la palabra. Yo hace unos cuantos meses venía mirando de vez en cuando la página de Podemos de Avilés, y yo estoy en principio interesado en colaborar o en participar o en hacer algo dentro del mundo de la cultura, que es el que en principio creo que conozco mejor, ¿no? Y no he encontrado en la página absolutamente, es que me ha sorprendido cuando tú has explicado antes que era precisamente el grupo que mejor funcionaba, que había logrado más tal, y digo, hostia, pues no debía llevar las gafas yo cuando miraba la página, porque te juro que no encontré absolutamente nada en ese grupo de actividad, ni de nada de lo que tú has dicho, de las reuniones. No encontré nunca nada. Igual lo busqué mal,
también lo tengo que reconocer. Y me gustaría pues saber si hay alguna persona... Te responde una compa de cultura. ¿Eh? Que te responde una compañera de cultura. Sí, yo estoy en el grupo de cultura desde el principio, sí que se han colocado actas ya desde el principio, desde que por el Consejo Ciudadano, y yo creo que tienen que estar en la página, porque vamos, es un regalo que en su momento no creo que le hayan quitado. Yo pinchaba ahí. Bueno, de todas formas, después de esto hablamos y quedamos para... De todas formas, claro, es posible que a lo mejor no esté tan visible el contacto y tal, precisamente porque como ya está funcionando, igual se necesita menos gente y vamos un poco ya trabajando y no estamos tan a la vista en ese sentido, porque ya llevamos más avanzado, pero hablamos... Es un poco contradictorio lo que estáis explicando con que... Yo no, es que no lo he visto, es decir, lo que él ha explicado antes de las reuniones que habéis tenido con diferentes... No he sabido encontrarlo, no he visto... Coño, tenemos estos proyectos, tenemos estos ejes de movilidad. Tenemos, no sé, queremos llegar a esto, tenemos unos proyectos, unas tal... Yo no lo he encontrado, sinceramente. Mira, no sé, a lo mejor parte de la información no está colgada, igual la otra no está tan visible, de todas formas... Está la información, cualquiera que lo necesite se le aporta, y si estás interesado en participar en el grupo, hablamos después, si quieres. Y quería preguntarle también a Arturo, aprovechar, si parte de esa necesidad que ves de ver las necesidades que existen, no se soluciona con el organigrama que propone Primitivo, que vamos a sacar y demás, y que se puede ver ahí un poco los avances y se puede ver esas necesidades, si no se podría solucionar así. Ya. Gemma, si me haces esa pregunta a mí personalmente, yo te digo que me podéis sacar muchísimo más rendimiento a mí, y creo que a muchas personas, si puedo saber directamente las necesidades que estáis debatiendo, planteando, etc. Es muy bien de opinión. Mucha gente dirá, no, a mí me vale con lo que tú planteas. Pero yo digo que a lo mejor en mi caso puede haber mucha gente. Entonces me gustaría asistir presencialmente a algunos consejos, sabiendo los órdenes del día que vais a debatir, y coño, pues me interesa porque quiero escuchar tal, y yo ahí ya tengo un montón de información para yo poder organizarme y decir, pues yo, mira, tienen dificultad en esto, tienen no sé qué, necesitan no sé qué. Pero es que dicho así, en una asamblea, o por Telegram, o telegráficamente, yo no capto. Yo tengo esa forma de funcionar políticamente, ¿eh? Me muevo por ese tipo de funcionamiento, de motivación, viendo exactamente las necesidades. A lo mejor es un caso personal, ¿eh? Y a lo mejor... Saltaste palabras. Perdona, es que respondía a una pregunta. Por alusión. Por alusión, perdona. Sí, no, pero era para nada más. No, perdona. No te dejé hablar, pero te recordaba que... Y venga. Vale. Y hay otra persona que me pidió la palabra, pero no lo recuerdo Soy bien. yo, pero Dolly. es para... Yo reitero lo que dice Arturo. Bueno, yo insisto. ¿De Putin? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con su tiempo, pero no iba a hablar de eso. Quería informaros que en breve se va a hacer una reunión para formar un equipo para la Escuela de Formación Política que se hizo una mini presentación en la anterior asamblea, que no se terminó de presentar porque se terminó el tiempo, pero que ya se presentó un poco. Entonces va a haber una reunión para formar un equipo de trabajo, y se va a informar a través de los canales de comunicación, supongo, y todo eso, ¿vale? Que es para que lo sepáis y a ver si la gente empieza a insistir que no hay que... José Luis tenía la palabra. Sí, muy breve, es una pregunta en realidad para Arturo, y simplemente que explique un poquitín cómo sería eso de ir, si sería con voz, sin voz. Idea respetuosa totalmente, es decir, nos dejamos trabajar, pero efectivamente podemos escucharos a ver lo que necesitáis. Existen unos mecanismos y unos protocolos que si alguien alguna vez en un órgano que hay que dejar trabajar, alguien quiere intervenir en algún momento muy puntual, se solicita. Es lo que nos ha pasado en el pleno cuando el 15M participábamos en los plenos del ayuntamiento y queríamos puntualizarle algo
de que tenían que hacer esto en el ayuntamiento, el alcalde o tal, y lo solicitábamos y nos lo dejábamos, pero no teníamos derecho. Por lo tanto, yo no planteo que tengamos derecho a voz ni a voto, por supuesto que no. Simplemente poder estar presentes. Estar ahí sin escuchar, sin pedir palabras, sin intervenir. Sí, porque luego aquí tenemos la asamblea. Si algo nos sugiere acceso, primero lo entramos aquí. Sin voz y sin voto. ¿Propones que se vote o como...? No, que lo consideréis y lo consideréis oportuno. A lo mejor es una necesidad mía nada más. Bueno, ya veo que hay una... La idea está clara, yo la recogemos entonces en el próximo Consejo Ciudadano. Uno de los temas que debatimos es precisamente ese, ¿no? La apertura del Consejo Ciudadano, qué mecanismos se podrían articular si conseguimos hacerlo de esa manera. Creo que... ¿Tienes la palabra? Sí. A ver, con referente a lo que dice Arturo, yo pienso que en el Consejo ya hablan ellos, toman datos, recogen, miran las necesidades y vienen luego a lo que es la Asamblea, explican los grupos de trabajo, cómo están trabajando, las necesidades que tienen. Entonces, nosotros ahí ya, dependiendo de las necesidades que tienen, recogemos esos datos y dices, hostias, yo puedo aportar esto, pues tomo contacto con el grupo de trabajo y participo. Me llama la idea lo de ir a ver que se ha abierto el Consejo Ciudadano, pero bueno, tampoco lo veo tan importante, ¿no? Cuando te enteres los problemas, dices, oye, yo puedo aportar en esto, me apunto al grupo de trabajo y ya está. Es importante la transparencia. Sí, hombre, te digo que no es mala idea. Que no tenía derecho, Arturo, personalmente, yo estoy a favor, o sea, yo voy a votar a favor de esa propuesta porque me parece muy bien. Pero yo quiero recordar que asamblea tras asamblea, con los grupos de trabajo, con las redes sociales, y de hecho podemos nacer precisamente gracias a la participación de la gente, quiere decirse que no solamente dentro del Consejo y dentro de las asambleas, sino dentro de los grupos de trabajo, que como veis el de deporte, está solo, o sea, que se puede acercar cualquiera en cualquier momento, o sea, que eso es esencia de Podemos, que no es necesario que nosotros vayamos a un consejo y lo aprobemos. Personalmente estoy encantada, eso sí, te vamos a limitar el tiempo, yo no voy a quitarme nunca a nadie que pueda aportar, porque si estás ahí se entiende que es para aportar, pero a ti te vamos a limitar bastante el tiempo. O sea, que ¿Y eso cuándo lo decidís? ¿Cuándo lo decidís? No, que yo digo que cuando se plantee en el consejo, personalmente voy a decir que sí, por supuesto, y ojalá que, ¿sabes?, que se aporten muchas cosas y haya muchas perspectivas. No se ha podido decidir en ningún momento. Pero quiero decir que la forma de participar es abierta siempre a todos. O sea, en cualquier momento tenemos los números de contacto, ya sea por las redes sociales o por donde sea, que se ha pedido por activa y por pasiva precisamente esa participación. A ver, Juan, yo es que me planteo una pregunta, y es si esa decisión tiene que tomar al Consejo o tenemos que tomar a la Asamblea. La Asamblea puede proponer al Consejo cualquier cuestión. El Consejo la toma en cuenta y se la devuelve a la Asamblea. La Asamblea decide. ¿Vale? Pero entonces quiere decir que finalmente es la Asamblea la que decide. Claro. Se propone al Consejo, el Consejo emite un juicio o dos, dependiendo si hay diferentes sensibilidades, y después vuelve a la Asamblea. Por cierto, en el Consejo Ciudadano de Pablo Iglesias eso no lo vais a poder hacer. Bueno, no importa, no estamos en Madrid, estamos aquí. Perdona, pero yo ahora estoy flipando. Porque, a ver, si se supone que esto es producto y fruto de un movimiento asambleario, ¿a santo de qué haya que hacer esa especie de instancia dirigida, no sé, me da esa sensación? Y esa respuesta que tú acabas de hacer ahora, yo no sé, estoy flipando, o sea, y no he fumado nada. Si él pensara de esa manera o hubiera sido... Claro, pero es que la respuesta ha sido tajante. Eso en Madrid con un palo y... Bueno, pues ese señor que haga lo que le parezca, no lo sé, pero no me mola nada. Es decir, sinceramente. Antes que se agradezca un tiene aquí. No, yo lo digo así tal como me sale de algo. En este caso son cosas muy similares y muy fuera de fundamento. Yo entiendo, perdón, en global, pero yo entiendo, a nadie hubo alguna vez que se negó la participación en alguna comisión de trabajo, no. Por tanto, si no hay ninguna
dice Arturo no tiene sentido, porque si él quiere participar en cualquier comisión de trabajo, espera, tienen las puertas abiertas de cualquier de participar en cualquier comisión de trabajo, con lo cual no entiendo por qué se requiere un permiso extra para participar en todas. Tú tienes el derecho a participar en todas las que quieras y el tiempo necesario y de sobra para participar en todas las que quieras. Bueno, no lo sé. Yo entiendo desde mi lejanía y desde que estoy fuera. Entonces, digo, esta discusión no tiene ningún sentido, puesto que si Podemos mantiene las puertas abiertas a cualquier ciudadano a participar en cualquier grupo de trabajo, no sé por qué se pide un permiso extra o alguna historia, o estoy muy fuera de bolos o me pierdo. Bueno, no estaba hablando de grupos de trabajo, no está hablando de grupos de trabajo o comisiones de trabajo, está hablando del consejo ciudadano, es otra cosa. Los grupos están abiertos, yo formo parte del grupo de charlas y talleres, y ahí va el que quiere, el que le gusta y tal. Pero él no está hablando de allí es, porque eso está abierto, está hablando del consejo, de las reuniones del consejo ciudadano, que sean abiertas para los ciudadanos sin derecho a voto y voto, para que puedan simplemente pensar más allá. Bueno, simplemente por entrar un poco en lo que dijo el compañero. A ver, la propuesta de Arturo posiblemente sea, la respuesta sea sí. Lo que pasa es que simplemente aquí hay miembros del Consejo que no están, y bueno, yo creo que las ideas hay que madurarlas. En un momento dado, coloquialmente se diga y tal y igual, o sea, la respuesta casi te puedo asegurar que va a ser que sí. Es una propuesta que además a mí, yo personalmente voy a votar que sí también. Lo que pasa es que, bueno, es lógico que primero pasa con el Consejo, lo veremos en el Consejo Pacto, porque si no, no habría un Consejo Ciudadano. O sea, si no hubiera nadie que, digamos, organizara, porque ni siquiera es aprobar, es organizar, probablemente sea que sí. Quiero decir que no hay que tomar todo aquí de la letra como, pues va a pasar el Consejo Ciudadano para, bueno, vamos a hablar de nosotros, cómo lo hacemos, cómo lo organizamos, pero te puedo asegurar que casi seguro la respuesta va así, pero si no ponemos un límite, a lo mejor aquí hay compañeros que no están porque están trabajando, digamos, oye, bueno, para que estén informados, los miembros que no están, simplemente es una cuestión de, bueno, de protocolo, por decirlo, pero no creo yo que ninguno de mis compañeros vaya a votar que las reuniones sean cerradas. O sea, no pasa nunca eso. Que queda claro, o sea, el momento aprobado dice, cualquier persona del círculo puede hacer una propuesta al Consejo Ciudadano, que es lo que acabas de hacer tú. El Consejo Ciudadano discute, da su opinión, pero su opinión tiene el mismo peso que el de cualquier otra persona, porque el documento político es lo que plantea que la Asamblea es soberana y que no hacemos una distinción entre una dirección política, supuesta dirección política que toma las decisiones y una Asamblea que está allí como para avalarlas, ¿no? Nosotros planteamos que la Asamblea es ejecutora en ese sentido, ¿no? Simplemente es eso, es un mecanismo de formalidad por lo que planteaba Alba, porque primero no hemos discutido ese tema, pero queremos expresar desde el Consejo Ciudadano cuál es nuestra opinión ante eso, si ha habido discrepancias, si no, y todos los compañeros que también han planteado la Asamblea, pero ya está. Yo creo que no va a haber ningún problema, pero vamos, o sea, y nada mal. Sí, yo relativamente a esto, yo entiendo que eso me imagino que tendrá reuniones oficiales y es como trabajéis. Sí que me gustaría preguntaros por las actas. Si hacéis públicas o cómo va a ser la... porque bueno, sí que es un método también para que la gente vea que haya transparencia, que es lo que además bueno, tú defendiste en tu programa político y organizativo. Y esas actas no las he visto todavía y quería saber cómo las vais a colgar y si primero son públicas. ¿No? Son públicas, sí, no, tengo que saberlo. Es una pregunta que es lo que a mí también me hacía pensar el otro día, una discusión que hubo por ahí. Y sí que me gustaría que si las vais a publicar en la página, las vais a tener como grupo o como vais a hacer. La pregunta es solo de... ¿Cómo vais a hacer? ¿Semanalmente o cuando...? Hasta ahora las reuniones organizamos hace muy poco y el ritmo que hemos tenido ha sido tan frenético que todavía nos estamos organizando, por eso las todavía no se han hecho públicas. Pero las que vamos a publicar como siempre, las que se han colgado el obvio, se han enviado
pero las del Consejo No, Ciudadano. las del Consejo Ciudadano no. Me refiero a la acta de No, yo esas me imagino que sí, pero si yo estaba preguntando si las actas del Consejo Ciudadano primero todavía no se han publicado. primero se pueden ver y qué ritmo de publicación se puede ver. Sí. Antes de las asambleas. Evidentemente se van a poder ver porque Ya, pues, claro, yo lo decía porque todavía no se pueden ver y queríamos un poco saber. Porque todavía no hemos podido. Ya, hombre, tienes que entender que nosotros, Sí, pues sí, nosotros claro. queremos Lo entendemos y además líneas y todo eso. que además entendemos que es algo importante. Es importante porque, claro, pues y también precisamente por lo que comentaba Claro, más que bueno, pues la gente se entiende que se quiera saber de qué se trata y puede ser más de lo que entendemos que es a tope de trabajo. Claro, es una cuestión logística, ¿vale? Mi pregunta también era si eran públicas o no, si se podía hacer a ellas o no. Las actas van a ser públicas y se van a publicar como siempre se ha publicado el resto de las actas, me refiero de los grupos y de las demás reuniones que se han hecho. Así que en ese sentido no va a haber problema. Sí, aunque yo voy a hacer una vuelta que sí, creo que también es una cuestión aburridísima. Nosotros estaríamos encantados si las candidaturas se dirigen, pues favorecemos ese proceso. Hay un protocolo que se llama de neutralidad. Entonces, en principio creo que las candidaturas montan sus propios espacios, digamos, de presentación. Pero si se quieren dirigir al cúpulo de Avilés en ese sentido, tendría que ser, eso sí, equitativo, si no incumpliríamos el paso de neutralidad, es decir, tendrían que estar las diferentes candidaturas. Nosotros, como ciudadanos, ningún problema. Pero no, nadie sale al Bueno, ahí pero eso es el margen del círculo de Podemos. Eso quedó bien claro en las campañas. Una cosa es el círculo, otra cosa son las candidaturas. Las candidaturas están teniendo reuniones. Es lo que está diciendo. Claro, eso es lo que está diciendo Salsi. Y sí, hay una, por lo menos para nosotros sí que está. Yo solo digo eso, que se tiene que para poder hacer eso, tiene que ponerse de neutralidad. Y una última cuestión. Volviendo a lo primer punto de orden del día, de aquí se puede sacar a alguien que se preste a lo que ha pedido el Consejo de colaboración, de apoyos en áreas, podéis ahora hacer una especie también de dedicación. Os voy a invitar a una cosa. Os voy a invitar a todos, además, y me interesa mucho, que personas que tengan ideas de cosas que le preocupen en Avilés, que consideren que pueden aportar algo a la solución de un problema que llevan viendo a nivel municipal. Tenemos la plataforma Lumio, que aunque a veces nos va un poco de las manos, creo que si la gente puede, o sea, de momento creo que podemos empezar por ahí. Y yo quiero animar a la gente a que, pues a los problemas a los que a lo mejor nosotros tengamos, porque a nivel municipal, como queremos saberlo todo para no meter la pata, nos perdemos un poco a lo mejor en lo que son los problemas concretos, nos interesaría mucho las propuestas de la gente, lo que ellos cambiarían a lo mejor a nivel municipal, y si además ellos tienen la oportunidad de poder tomar parte de esos problemas pues, por contactos que tengan, por su trabajo, por lo que sea. Eso sería súper interesante. Luego, si nosotros en el grupo de Consejo también se puede plantear la idea de habilitar una cuenta de correo o cualquier cosa, o sea, canales realmente los hay. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, también es labor nuestra, pues animar un poquito más a la gente. Pero vamos, o sea, todas las propuestas son bienvenidas, no, lo siguiente. Como os decía, cosas que tienen preocupaciones personales. A ver, vamos a colgar toda la información en internet, igual también con lo que planteaba el compañero de Cultura, que igual ese déficit porque está hecho y no tiene sentido que no esté publicado, entonces vamos a hablar con los compas de comunicación para que publiciten todo ese trabajo. Y lo mismo con esto. Ahora, obviamente, si no esperéis a que esté en internet, si hay gente que tiene claro que quiere participar en el área de educación, por ejemplo, pues
ahora porque tenemos que acabar ya, son las 9 y tenemos que acabar ya. Oye, que estamos fuera de tiempo. ¿Cuánto te lleva? Lleva un minuto. Venga. Hay